segura. Y lo que estaremos viendo, hermanos, en relación a esto es que por lo menos vemos aquí en el texto dos razones por las que Dios nos ha garantizado la promesa de glorificación. Hay dos razones por las que Dios nos ha asegurado, nos ha garantizado que vamos a ser glorificados, vamos a ser transformados de nuestros cuerpos mortales y que tienen aún la presencia del pecado. Ahora, para que nos familiaricemos un poco en esta expresión, hermanos, de la glorificación, porque Pablo viene hablando de esto en este pasaje, porque dice que en el versículo 2, en el 5:2, dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice que nos gloriamos en las tribulaciones, o sea que en medio de las tribulaciones podemos perder la esperanza por el sufrimiento que estamos pasando. Podemos dudar del amor de Dios y del plan de Dios y de sus promesas. Pero Pablo, hermano, nos reafirma en qué radica nuestra garantía de que seremos finalmente glorificados y que hay esperanza en medio de la tribulación. En los versículos Pablo ha explicado también que parte de esa esperanza es que en el presente la tribulación está produciendo un resultado en nosotros. Esto lo compartía el pastor Iván en el último sermón. Que el plan que Dios diseñó es madurar nuestra fe, nuestro carácter, hacernos más fuertes, más pacientes. Ese es parte del resultado que la aflicción trae en nosotros. Pero también, hermano, hay una esperanza futura que la Escritura y que Pablo va a llamar la glorificación, la esperanza de la gloria de Dios. En Romanos 8:18, Pablo retoma y da más detalle de este tema. En Romanos 8:18, dice el apóstol: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. O sea, hay una gloria futura que esperamos, que en nosotros ha de manifestarse. Y luego observe el versículo 21, ahí mismo del capítulo 8, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Pablo está explicando que tanto toda la creación, las cosas inanimadas como los seres humanos, las personas, estamos sujetos a una esclavitud de corrupción por causa del pecado. Pero dice que seremos libertados, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces Pablo habla de esta esperanza futura donde finalmente, ¿verdad?, seremos libertados de la corrupción del pecado con el que usted y yo batallamos diariamente, que estamos siendo transformados, pero que aún nuestra carne demanda querer regresar y obedecer a los deseos pecaminosos. Pablo dice que seremos totalmente liberados de esa esclavitud de corrupción. Y en el versículo 23, note lo que dice el apóstol, dice: y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, los creyentes, los hijos de Dios. Dice que tenemos las primicias del Espíritu. Esa es la garantía también. Las arras, ¿se acuerda lo que dice Pablo en Efesios? Nosotros también gemimos dentro de nosotros, anhelamos que venga ese momento, esperando, ¿qué dice? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, note que en la Escritura vemos varios momentos de la salvación, porque ya hemos sido adoptados hijos de Dios, pero también esperamos una adopción futura, ¿verdad? Y dice Pablo que esta adopción futura es la transformación del cuerpo, la redención del cuerpo. Tendremos cuerpos transformados. Entonces, hermano, esa es la esperanza que nosotros tenemos de salvación. Y Pablo comienza diciendo en el versículo 5 de Romanos 5, regresando acá a nuestro texto, dice: y la esperanza no avergüenza. O sea, Pablo está diciendo que la tribulación produce en nosotros carácter,
y termina diciendo que la prueba produce esperanza. Y dice que esa esperanza no avergüenza, es decir, no defrauda. Es una manera de traducir esta palabra, la misma que se usa en Romanos 1:8, donde dice que el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. O sea, es decir, no podemos dudar del poder del Evangelio. Es algo que está garantizado, sus efectos. La esperanza no avergüenza, no defrauda. Y luego nos empieza a dar las razones, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermano, es por eso que podemos ver aquí que hay dos razones en este pasaje que garantizan la promesa de lo que acabamos de mencionar, la redención de nuestro cuerpo, la glorificación, libres de la presencia de corrupción y de pecado. Y la primera de ellas, hermano, la primera razón que garantiza esta esperanza es que el amor nos ha sido dado en abundancia el amor de Dios. Nos ha sido dado en abundancia el amor de Dios. Y este pasaje, hermano, describe un aspecto del carácter de Dios bien importante. Y Pablo empieza a hablarnos, ¿verdad? A pasar de hablarnos de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, y empieza a exaltar el amor de Dios también que está presente en su naturaleza. Dios es perfecto en amor, es perfecto en justicia, en su gracia, y empieza a explicarnos cómo es el amor de Dios. Y vemos y empezamos a ver aquí, hermano, a un Dios, y que a veces los teólogos han mencionado un Dios pródigo. Normalmente nosotros la palabra pródigo la podemos asociar de manera negativa. Significa alguien que derrocha, como cuando leemos del hijo pródigo, ¿verdad? Que va y malgasta todo su dinero, derrocha su dinero. Esa es una forma negativa, porque lo gastó en los placeres de esta tierra. Pero a la vez, inclusive en esa parábola, vemos que no solamente hay un hijo pródigo, sino hay un Dios pródigo que prodiga amor y prodiga misericordia. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo en este pasaje. Dice que Dios ha derramado en nuestros corazones. Una manera de traducir esa palabra en el original es dar en abundancia. Es dar en abundancia, es prodigar. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Y esta es la razón, hermano, es la primera razón. Y el primer argumento que Pablo nos da que garantiza la esperanza de la gloria futura. Usted puede estar seguro, hermano, aunque esté pasando tribulación, aunque esté pasando sufrimiento, que eso es momentáneo, que eso se va a acabar. Que hay esperanza para que el sufrimiento termine y finalmente estemos en la presencia de Dios. Y la primera razón, dice Pablo, es que tenemos un Dios que ha dado en abundancia, un Dios que derrocha amor en nosotros. Y que lo ha demostrado. Por eso dice Pablo que la esperanza no defrauda. No es posible, hermano, que Dios defraude la promesa que Dios ha hecho. En contraste con los seres humanos, nosotros defraudamos a otros, porque no somos perfectos en carácter. Y aunque estamos siendo transformados, aún fallamos y podemos defraudar a otras personas. Pero Dios no es así con nosotros. Y eso lo hace ser Dios, a diferencia de nosotros, que somos perecederos y pecadores. Dios no puede fallar a su promesa. Dios no puede fallar, la esperanza no avergüenza, está garantizada la promesa de Dios. Porque Dios ha dado en abundancia su amor, dice, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y la manera en la que podemos ver que el amor de Dios abunda en nosotros, que lo ha dado en abundancia, es que nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa garantía del amor de Dios, porque es su presencia morando en nosotros.
Y se acuerda lo que el Señor les dice a los discípulos, ¿verdad? Y les dice, no se entristezcan. Es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar otro consolador. Y yo voy a estar con ustedes, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aún en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, de las tentaciones, podemos saber que Dios está presente en nosotros, amándonos todo el tiempo, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo en nosotros. Y si usted está seguro de la morada del Espíritu Santo, si usted puede ver la obra del Espíritu Santo en usted, convenciéndolo de su pecado cuando usted está luchando con el pecado, y lo confiesa delante de Dios, el Espíritu Santo también nos convence del amor de Dios en medio del sufrimiento. Nos da esperanza, nos da paz. Y nos da la certeza del amor de Dios. Entonces, hermano, la Biblia nos da a conocer a ese Dios que es perfectamente justo, pero que también derrama y abunda en amor. Y luego en el versículo 6, hermano, nos sigue explicando la naturaleza del amor de Dios que nos ha dado en abundancia y que garantiza nuestra glorificación. Nos sigue explicando, dice, porque Cristo, y note cómo aquí empezamos a ver la Trinidad, ¿verdad?, en acción, porque el Espíritu Santo que nos fue dado es una garantía del amor de Dios, pero no solamente la presencia de su Espíritu, sino también la obra de Cristo misma, que es lo que Pablo ahora nos va a explicar. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, dice el apóstol Pablo. ¿A qué se refiere con que éramos débiles? Que murió a su tiempo por los impíos, o siendo débiles, ¿verdad? Es una manera que podemos traducirlo también. Siendo débiles, murió por los impíos. Note lo que dice Romanos 8:3. Creo que esto puede arrojar un poco de luz, o bastante luz, ¿verdad?, a lo que Pablo está diciendo acá, esta expresión de que éramos débiles. Romanos 8:3. Lo vamos a leer desde el 2 porque es interesante lo que Pablo está diciendo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ¿se acuerdan que Pablo estaba explicando que ya no estamos bajo la ley, que somos libres de la ley? No que invalida la ley, ¿se acuerdan, verdad? Pero nos explica esto, versículo 2 dice, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley no puede cambiar el corazón. La ley, ¿se acuerdan que revela nuestra pecaminosidad y nos lleva hacia Cristo? Dice, era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Esta es la misma expresión aquí. Era débil por la carne. Y es lo que Pablo está diciendo, cuando aún éramos débiles. ¿A qué se refiere? A la incapacidad del ser humano para cumplir la ley de Dios. Simplemente eso es lo que está diciendo. O sea, no está hablando de una debilidad física, sino está hablando de una incapacidad moral del ser humano para sujetarse a la ley de Dios. Y dice que lo que era imposible para la ley, y más adelante cuando entremos al 8 explicaremos esto, pero así a grosso modo, hermano, lo que está diciendo es que no que la ley falló, o no que la ley era débil. La ley de Dios es perfecta, revela el carácter de Dios. Pero ¿por qué no podían los seres humanos sujetarse a la ley de Dios? Dice, por cuanto era débil por la carne. Era imposible para la ley, pero no porque la ley fuera débil, sino por causa de ¿qué? Del corazón humano. Eso es lo que está diciendo. Nos lleva a la historia. Cuando usted lee los episodios del Antiguo Testamento, se da cuenta que una y otra vez el pueblo de Dios, los hombres de Dios, fallaban al Señor. Y aunque tenían la ley de Dios, como Israel que tenía la ley de Dios les fue dada,
no podían sujetarse de manera perfecta a la ley de Dios. ¿Por qué? Por el corazón pecaminoso. Y Pablo está explicando, ¿verdad?, que aún a pesar de eso, dice, regresando a capítulo 5, porque Cristo, siendo débiles, siendo incapaces de cumplir su ley, de acercarnos a Él, no hay justo ni aun uno, no hay quien le busque, ¿verdad? ¿Qué dice? A su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. La NBI, me gusta cómo lo traduce, dice, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. En el tiempo señalado. Lo que Dios había determinado ya desde la eternidad, se cumplió. Y esto es parte del argumento de Pablo, hermano. Porque Pablo está hablando de las tribulaciones. Ese es el contexto de capítulo 5. Los resultados de la justificación. Tenemos paz para con Dios. Y luego introduce, ¿verdad? También, y toca aquí, de que tenemos esperanza en las tribulaciones. Y nos dice que la esperanza no avergüenza porque es seguro que vamos a recibir la glorificación. Pero esa es futura. Ahora, ¿cómo tenemos seguridad de que algo se va a cumplir en el futuro de lo que Dios dijo? El argumento de Pablo dice, mira, esto está garantizado y tú lo puedes ver, porque Dios, en el momento que Dios determinó, ya había determinado, Él envió a Jesucristo para morir por los malvados. El plan de Dios se cumplió. Lo que los profetas habían anunciado con anterioridad de que vendría el Mesías, que vendría a sufrir y tomar el lugar de los pecadores. Isaías 53, ¿se acuerda, verdad? Del siervo que sufriría. ¿Y qué está diciendo Pablo? Dios no falló a su promesa. Dios cumplió su palabra y en el tiempo señalado, Cristo vino a morir por los pecadores. Eso nos da seguridad, hermano. Si Dios cumplió su promesa que había dado desde antes, ¿verdad? En la historia. A los hombres, a su pueblo, Dios entonces también va a cumplir, hermano, lo que ha prometido para el futuro. No podemos dudar de la promesa de Dios. Por eso dicen los escritores, ¿verdad? Es necesario padecer por un poco de tiempo. Pero no debemos perder la esperanza de que esperamos la gloria de Dios. Dice Gálatas 4:4 también, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido de la ley. ¿Por qué nacido de mujer? ¿Por qué quiere aclararnos esto? Porque se acuerdan que en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le había dado una promesa a Adán y a Eva, ¿verdad? Que de la simiente de ella, de la mujer, Dios enviaría a alguien que aplastaría al enemigo y al diablo. Entonces, esa palabra, esa promesa se cumplió en la historia hace más de 2000 años para nosotros. Ese hecho histórico, esa realidad, ese cumplimiento del plan de Dios, hermano, nos da esperanza a nosotros de que Dios es fiel y de que Dios ha garantizado sus promesas. Por eso no podemos avergonzarnos, dice. La esperanza no avergüenza, la esperanza no defrauda. Por eso Pablo introduce su carta diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Y por eso Pablo comienza introduciendo así su Evangelio. En primera de Juan 4:10, hermano, ahora nos explica una de las enseñanzas, las doctrinas que alguien ha dicho que es la más difícil de entender. Cuando usted se imagina en la doctrina más difícil de comprender, ¿en qué pensaríamos? Probablemente pensaríamos en algún evento futuro,
en la soberanía de Dios, y desde luego también hay cosas incomprensibles aquí, hermano, pero alguien ha dicho que la doctrina más difícil de entender es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Es algo incomprensible. No hay lenguaje humano suficiente que describa la naturaleza del amor de Dios. Y por eso el apóstol nos demuestra, ¿verdad? Y nos explica que la manera en la que Dios nos ha garantizado la esperanza es que a su tiempo murió en lugar de los impíos. Esa es la expresión más poética, ¿verdad? Aunque no suena poético, la manera en la que Pablo lo explica de una manera tan simple, tan contundente, nos dice, mira, a su tiempo murió por los impíos. Pero esa es la mayor expresión del amor que puede existir. Tomar el lugar de los malvados. Que el santo Dios entrara en este mundo y tomara el lugar de los malvados. Dice Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que quien define qué es el amor, no son los seres humanos, no somos nosotros. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Juan? Dice, en esto consiste el amor. O sea, si queremos definir qué es el amor, tiene que ser en los términos de Dios, no en los de nosotros. Y si nosotros queremos amar, entonces tenemos que amar y definir el amor en relación a lo que Dios ha definido que es el amor, para que sea verdadero amor. Y por eso Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Por eso digo que nosotros no definimos lo que es el amor. Lo que es el amor no es la manera en la que nosotros amamos a Dios. De hecho, Pablo ya ha estado diciendo que no hay quien busque a Dios. Y como se ha explicado, ¿verdad? Religiosidad sí existe. Si hay personas que pueden ir a una iglesia y pensar que están buscando a Dios, pero en realidad no amar a Dios, como Dios demanda que nosotros le amemos. Por eso quien toma la iniciativa y quien define el amor y quien produce el amor en nosotros, y Pablo está diciendo esto, dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios tuvo que tomar la iniciativa y darnos su amor, prodigar su amor primero a nosotros para que nosotros pudiéramos responder en amor a Él y en verdadero amor hacia las demás personas. Porque el amor que el ser humano puede expresar está limitado, está corrompido por el pecado, no es a la manera de Dios, son destellos simplemente. Muchas veces definidos solamente por emociones, por pasiones, por palabras, pero no como es el verdadero amor de Dios que Pablo empezará a detallarnos en unos momentos. Pero Juan nos dice, el amor de Dios es que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y por qué? ¿Por qué es Dios quien define el amor? Bueno, primero porque Él es Dios, pero la manera en la que Él demuestra su amor, hermano, es lo que Pablo acaba de decir, que nosotros éramos pecadores o siendo débiles, siendo incapaces de hacer bien. A pesar de eso, Dios nos ama. O sea que esa es la mayor expresión del amor verdadero, es amar a alguien que no es digno de ser amado y a alguien que es incapaz de corresponderle en amor. Ese es el mayor amor que puede existir. Que alguien pueda amar a alguien que no tiene la capacidad para responder adecuadamente y que falla constantemente. Y es por eso que es así como Dios define el amor. Dios nos amó primero, dice, ¿y luego qué? ¿Cómo sigue definiendo el amor? En
en sentimientos, en deseos. Y no estamos diciendo que sentimientos y deseos no sean parte del amor. Pero la mayor prueba de que el amor existe y está presente en una persona, hermano, es ¿cómo es? A través de las acciones. Dice, y envió, dice, a su Hijo en propiciación, es decir, para tomar nuestro lugar y quitarnos la ira de Dios sobre nosotros por nuestros pecados. De esa manera Dios define su amor y Dios demuestra su amor. Al enviar, al ir, al hacer algo por nosotros. Y eso nos muestra, hermano, la importancia de la cruz. La cruz es central para la vida del creyente. Si el creyente quiere tener esperanza en las tribulaciones, necesita meditar en el Evangelio de la cruz. Porque eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahí consiste la garantía del amor de Dios y la expresión del amor de Dios. Si el creyente quiere lidiar con sus pasiones, sus pecados, necesita meditar en la cruz, porque ahí se demuestra el amor de Dios y eso lo mueve a corresponderle a Dios con la clase de amor que Dios le dio. Y entonces nosotros también amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Y eso quita toda jactancia, ¿verdad? Que es lo que ha venido diciendo Pablo. Eso no, el que seamos salvos por esa gracia y por ese amor de Dios quita toda jactancia en nosotros. Porque nosotros no tomamos la iniciativa en amarle a Él. Él nos tuvo que buscar. Él nos tuvo que empezar a traer con cuerdas de amor, ¿verdad? Para que usted un día llegara a los pies del Señor. Se interesara en escuchar la palabra de Dios. Pero fue el Señor atrayéndonos, hasta que le conocimos y decidimos entregarnos a Él. Su amor nos convenció. No ningún ser humano. Dios usando sí la predicación de seres humanos como nosotros, pero quien finalmente nos convenció fue la cruz. Por eso Pablo dice, la cruz, ¿verdad? Es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Entonces, si usted quiere convencer a una persona, hermano, de que venga al Señor, de que sea salvo, ¿qué tiene que hacer? Enseñarle el Evangelio de la cruz. Explicarle, predicarle el Evangelio de la cruz. Ese es el único mensaje, es el argumento principal que tenemos y único para convencer a las personas de que sean salvos. Note lo que dice versículo 8, sigue explicándonos en qué consiste el amor de Dios, el apóstol Pablo en Romanos 5. Nos dice que Dios en el tiempo indicado, ¿verdad? Que eso nos da la garantía, la fidelidad de Dios nos demuestra. Y luego nos empieza a mostrar también la grandeza y la perfección del amor de Dios, diciéndonos, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La Biblia de las Américas lo traduce así, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. O sea, nos empieza a mostrar, ¿verdad?, cómo es que Dios murió por los impíos o por los malvados. Y nos muestra la manera en la que Dios ha derrochado amor para con el ser humano, para con sus hijos, y nos da las razones. Dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Si hubiera, ¿verdad?, con dificultad encontraríamos a alguien que quisiera morir, dar su vida por un justo o por un amigo, por alguien que es su amigo. En la Escritura podemos ver, ¿verdad?,
situaciones históricas donde guerreros, donde personas pues estuvieron dispuestos a poner su vida a luchar por un amigo, por alguien que era cercano a ellos, que era parte de su ejército, que era parte de su familia. Pero aún así es difícil, dice, encontrar, a duras penas encontraríamos a alguien que muriera por un justo. Pero, ¿verdad? Hace un contraste ahora la Escritura. Pudiera ser, dice, que alguno osara o tuviera el valor de morir por el bueno. Pero aquí está la mayor demostración del amor de Dios. Pero el contraste con el amor del hombre, ¿verdad? El contraste con el carácter del hombre, como veíamos, el hombre, el ser humano defrauda. Pero la esperanza que tenemos en Dios no defrauda. Su amor no defrauda, ¿verdad? De hecho, su amor define lo que es el amor y nos dice cómo, ¿verdad? Porque Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, a pesar de ser pecadores, como dijo anteriormente, aún siendo débiles o incapaces de hacer la voluntad de Dios. Incapaces de hacer la voluntad, incapaces de responder en obediencia al Señor. Cristo murió en nuestro lugar. Es un contraste entre el amor humano y el amor y el perfecto amor divino. Porque el amor de Dios, hermano, va más allá de palabras y emociones. Los seres humanos podemos expresar palabras románticas, palabras agradables para convencer a otra persona de nuestro amor. Y aún así fallar. Podemos tener sentimientos, podemos sentir mariposas en el estómago, ¿verdad? Como han descrito muchas veces esa pasión y ese amor, esa atracción que un joven siente, ¿verdad? Por una señorita, porque es atraído por ella, por su belleza, y empieza a sentir una emoción y dice, estoy enamorado, ¿verdad? Y él piensa en ese momento que es el amor más grande que él puede tener, que no existe amor como ese. Y la otra parte, ¿verdad? Pues se convence también de eso. Y tal vez con algún detalle. Y empieza a tener ciertas expresiones de esos sentimientos, de ese amor, de esa pasión. Y desde luego creo que eso puede acompañar y debe acompañar un amor genuino. Debe haber un anhelo por la otra persona, hay un atractivo, ¿verdad?, de la belleza de la otra persona. Pero hermanos, el problema es que el ser humano define el amor incorrectamente y piensan que solamente es eso. Y lo peor es que piensan que el amor solamente es una explosión así de emociones. Y tú lo puedes tener en algún momento, pero así lo puedes perder y se puede apagar. Entonces un momento estoy enamorado, pero de la noche a la mañana ya no estoy enamorado, ¿verdad? Pero vemos que el amor de Dios no es así. El amor de Dios fue demostrado con acciones, muriendo aún a pesar de quien nosotros éramos. Y eso es lo que define el amor verdadero. No es como creyentes, nosotros, hermano, debemos de perfeccionar ese carácter en nosotros a través de conocer y de caminar en el amor de Dios. De hecho, Juan va a hacer ese llamado a cada uno de nosotros como creyentes. En 1 de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo conocemos el amor de Dios? Lo conocemos, hermano, por un acto de Dios, por meditar en un acto de Dios. No solamente es una emoción que usted siente en un culto, ¿verdad? Y en un servicio de adoración. Y de pronto alguien dice, pues yo siento que Dios me ama y ha puesto su mano sobre mí, ¿verdad?
Pero no va la Escritura. O sea, ¿cómo puede estar seguro del amor de Dios cuando no medita en el Evangelio y en la palabra de Dios? Porque eso es lo que nos define. ¿Cómo es el amor de Dios? Y el amor de Dios no es solamente un sentimiento, no es algo subjetivo que usted siente de pronto, como una ráfaga, un viento. No, es algo que usted cree, es algo en lo que usted medita y confía. Por eso dice 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor de Dios. Es algo objetivo, en que Él puso, dice, su vida por nosotros. Es en un acto de Dios. Y luego, ¿verdad? Eso es el fundamento de la Escritura para decirnos a nosotros cómo debemos de vivir entre nosotros. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y entonces empezamos a ver, hermano, que el mandamiento de Dios es mucho más difícil. Es mucho más imposible de hacer de lo que nosotros en nuestra carne pudiéramos imaginar. Por eso no podemos ser salvos por las obras. Porque el amor que Dios requiere de nosotros es un amor sacrificial. De hecho, Jesús en su Sermón del Monte nos dice que aún debemos de amar a nuestros enemigos. Y a los difíciles de soportar, dice, ¿verdad? Y se acuerda que la semana pasada en la clase de membresía decíamos, ¿verdad? ¿Debemos aceptar aún a los difíciles de tratar? Claro, la respuesta es que si son creyentes, si creen en Cristo, si comprenden el Evangelio, si tienen una actitud, ¿verdad?, de arrepentimiento, claro que deben de ser aceptados. ¿Por qué? Porque en esto consiste el amor de Dios. En que Dios nos ama a pesar de quiénes somos nosotros. Si nosotros definiéramos qué es la iglesia, nosotros eligiéramos solamente a los buenos, ¿verdad? A los que nos caen bien, a los que nos agradan, a los que tienen algo en común, alguna afinidad con nosotros. Pero el amor de Dios no es así. Y en eso consiste, en poner nuestra vida, dice, por los hermanos. Ahora ellos estaban viviendo en un contexto de persecución, donde literalmente sí costaba la vida, ¿verdad? Donde les ponían, ¿verdad?, un cuchillo, una espada para decir, ¿dónde están los otros creyentes, verdad? ¿Quiénes son los cristianos? Porque los estamos buscando para matarlos. Tal vez nosotros no estamos en ese contexto, hermanos, pero Dios aún así nos demanda a nosotros tomar la cruz cada día y seguirlo. Es decir, morir a nuestros deseos todos los días, sacrificándolos por amor a nuestro prójimo, a los que están a nuestro alrededor. Y de hecho, hermano, comienza ahí. La mayor muestra de que usted está creciendo en el amor de Dios, hermano, no solamente es cuando hacemos actos de bondad por ciertos sectores de la sociedad. Y no estoy diciendo que esto sea algo malo, ¿verdad? Llevar algún pan a los huérfanos, ir a algún lugar, ¿verdad?, donde hay personas necesitadas. Eso puede ser algún acto de generosidad y de bondad. Pero sabe, hermano, donde Dios más va a probar nuestro amor es con los que están cerca de nosotros. Cuando tiene que sacrificar el hambre, sus gustos, sus preferencias, su descanso, su dinero. ¿Por qué? Por tratar, ¿verdad?, gentilmente, amablemente a nuestra esposa, a nuestros hijos, a mi vecino, a mi compañero de trabajo que está al lado. Esa es la mayor muestra de sacrificio, de amor de Dios. Cuando estamos dispuestos a poner nuestra vida, es decir, yo renuncio a mi vida, a mis deseos, a mis preferencias, por querer agradar a la otra persona. El pastor Iván a veces ha dicho, ¿verdad?, una definición del amor.
que mencionan en los estudios de consejería, y que desde luego no suena lo más romántica, lo más poética que puede ser, pero simplemente dice, es verdad, complicarme mi vida, ¿se acuerda? Para descomplicársela a otra persona, ¿verdad? Y hermanos, se oye tan simple, pero es lo más difícil de vivir todos los días. Pero es posible. Es posible, ¿por qué? Porque lo que nos acaba de decir el apóstol Pablo, ¿verdad? El amor de Dios ya fue derramado en sus corazones por el Espíritu. Entonces lo que nosotros necesitamos es diariamente vivir en dependencia del Espíritu. Es ir a la palabra, es decirle, Señor, ayúdame el día de hoy a morir a mí mismo. Y muéstrame aún aquellas áreas en donde sigo siendo egoísta, donde sigo aferrándome, ¿verdad?, a mis deseos, a querer hacer mi propia voluntad para no agradar a la otra persona. Es aún estar dispuesto, ¿verdad?, es conocer a la otra persona, qué le enoja, qué le disgusta, para aún evitar aquellas cosas, evitar un problema, una discusión. En las cosas tan cotidianas y tan sencillas de la vida, hermano, es donde Dios nos demanda y nos llama a morir a nosotros mismos. Es estar dispuesto, ¿verdad?, aún en la noche cuando está cansado, a llevarle un vaso de agua a su esposa o hacer algo por su esposo, aun cuando también, ¿verdad?, usted esté cansada. Esos son los sacrificios que hacemos todos los días que demuestran el amor de Dios morando en nosotros. Y es una lucha, hermano. Si usted, al igual que yo, está luchando con vivir de esa manera, ¿verdad? Bueno, eso nos demuestra que somos creyentes, que queremos hacer la voluntad de Dios. Que no queremos conformarnos con un amor en términos del mundo, que se evapora, que se esfuma, sino con un amor que se sacrifica y que se vive diariamente. Ese es el amor de Dios por nosotros, dice, Él demuestra su amor. Versículo 9. Esto nos va a llevar, hermanos, a que este amor de Dios es la garantía, versículo 9, de esa esperanza de glorificación. Dice, si Dios ha demostrado ese amor a pesar de ser pecadores, el versículo 9 dice, mucho más, es un argumento que va de menor, ¿verdad?, a mayor. O sea, si Dios te amó, a pesar de que tú no tenías iniciativa de buscarlo y no podías agradarle, y aún así el Señor nos amó y estuvo dispuesto a morir por nosotros. Note ahora el argumento de Pablo. Ahora, ¿verdad?, ahora que ya estamos justificados, ahora que usted ya ha experimentado la conversión, ha puesto su fe en el Señor y tiene el Espíritu Santo morando en usted, dice, ya estando justificados, declarados justos por su muerte, dice, por Él seremos salvos de la ira. Esto nos da esperanza para el futuro, ¿verdad? Seremos salvos de la ira. Podemos estar totalmente convencidos y seguros, hermano, que ya siendo hijos de Dios, si cuando estábamos en nuestros pecados y yendo en contra de Él tomó la iniciativa para amarnos, dice Pablo, ahora que ya estamos justificados, Dios, ¿verdad?, nos garantiza que seremos salvos de la ira, es decir, que seremos glorificados. Vamos rapidito a Romanos 8. Porque esto mismo va a usar el apóstol Pablo, este argumento, ¿verdad?, un poquito más detallado, ampliado, en Romanos 8, 28 al 30. Dice, usted ya los conoce, estos versículos. Yo creo que usted da esperanza a otros que están sufriendo con estos versículos.
Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ahora interesante, ¿no? Porque ahora dice que los que aman a Dios, pero ahora entendemos por lo que Pablo nos dijo que nosotros le amamos, ¿por qué? Bueno, porque Él derramó en nosotros el amor. Ahora los que aman a Dios, los que ya son justificados y aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29 nos muestra esta cadena de la salvación que han mencionado algunos. Dice, porque a los que antes conoció, ahora es interesante porque Pablo se va más atrás. Dios, en realidad, Dios nos amó y entró, ¿verdad? Desde la eternidad nos conoció, dice. Desde antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Note que es una cadena que garantiza la salvación para los creyentes. Si Dios nos conoció de antemano, nos eligió en la eternidad pasada, para que fuéramos hechos a la imagen de Dios, tuvo un propósito. Dice que también esos que predestinó los llamó, es decir, en un punto en su vida usted fue llamado por Dios, por el Evangelio. Vino a Cristo. Entonces, si usted vino a Cristo por la obra de Él, dice Pablo, a los que llamó, a estos también justificó, los declaró justos. Ya no hay condenación, usted puede estar seguro de eso. Pero luego no termina y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora dice glorificó. Y hemos visto que este punto de la salvación es futuro, ¿verdad? Pero Pablo aquí lo expresa como una realidad, como si algo que ya hubiera sido cumplido. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? Porque nos está demostrando, hermano, que esto está garantizado. Si usted ha sido perdonado de sus pecados, usted será también transformado, renovado en el reino futuro de Dios. Esa es la seguridad del creyente. Y aunque usted puede estar pasando aflicciones, usted puede estar seguro de que el plan de Dios no ha fracasado, de que hay esperanza, aún en medio del sufrimiento. Dice Romanos 5:2 también, por quien también tenemos entrada por la fe, dice, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo dijo Pablo en el versículo 2. Y hermano, en segundo lugar, y vamos a ir rápidamente en este punto, en segundo lugar, dijimos que la primera razón que nos garantiza la glorificación es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones en abundancia. Pero en segundo lugar, hermano, porque ya hemos sido reconciliados. Este es otro hecho que ya ha sido cumplido en aquellos que han creído en Jesucristo. Ya hemos sido reconciliados con Dios. No solamente somos declarados justos como un juez que declara libertad, libre de condenación, absuelto de toda culpa, pero hermano, Pablo ha venido hablándonos acerca del amor de Dios, de ese amor de Dios que ha dado su vida por nosotros para cumplir así la justicia de Dios, pero también, hermano, ese amor de Dios nos reconcilia. Es decir, que crea paz entre nosotros, quita toda enemistad para que nosotros seamos ahora sus amigos y podamos crecer en una relación de amor. Estamos reconciliados, dice el apóstol Pablo, dice versículo 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos, otra vez, ¿verdad? Nos muestra cómo éramos en el pasado. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
Otra vez, el medio es la muerte de su Hijo, Él tomando nuestro lugar. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Note que no solamente el amor de Dios, ¿verdad?, es la garantía, sino que también que ahora tenemos paz con Él. Estamos reconciliados, dice. Ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El creyente no puede tener temor, hermano, de experimentar la ira venidera de Dios. Él no puede vivir así. No puede vivir pensando, ¿verdad?, que, bueno, Dios me perdonó ahorita, pero ¿y qué tal si mañana Dios va a derramar su ira sobre mí, ¿verdad? Y voy a perder la salvación. No es lo que Pablo está diciendo. Si ya fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, dice, seremos salvos de la ira de Dios. Por Él seremos salvos de la ira. Ya no hay condenación. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Ahora, Dios disciplina a los que ama, ¿verdad? Eso es cierto, lo que dice Hebreos. Y aunque usted y yo podemos tropezar aún, pero no es la ira de Dios. Es el amor de Dios, ¿verdad?, tratando con nosotros para que podamos ser restaurados y vueltos a la comunión con Él, pero no es su ira. Es lo que el apóstol Pablo nos dice. Hemos sido reconciliados por su muerte. Mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ahora interesante que dice reconciliados. En el griego esto es una voz pasiva. Es decir, que la acción recae sobre nosotros que hemos sido reconciliados. Otra vez, así como el amor de Dios fue derramado en nosotros, no nosotros le amamos a Él primero, tampoco la reconciliación fue iniciativa de nosotros. No es que de pronto, ¿verdad?, nosotros pensamos, bueno, yo creo que ya pues he pecado suficiente, ¿verdad?, y es necesario hacer las paces con Dios. Ha sido por la palabra del Evangelio. El Evangelio nos tuvo que convencer de que usted y yo éramos enemigos y que teníamos un problema serio con Dios. No fue nuestra iniciativa, no fue nuestro propio entendimiento. El ser humano en sí no puede llegar a la conclusión de que es enemigo de Dios. De hecho, si usted escucha, la mayoría de las personas dicen, no, Dios es Padre de todos, ¿verdad? Y Dios nos ama a todos. Eso es lo peor que una persona, lo más trágico que una persona puede creer. Y es por eso, esa es la razón por la que debemos predicar el Evangelio, porque necesitamos recordarle a las personas que tienen un problema serio con la justicia y con la ira de Dios. Y es cierto, Dios ha demostrado su amor a través de enviar a su Hijo. Pero tú tienes que creer y arrepentirte de tus pecados. Tú tienes que ser convencido de tu maldad para que entiendas en realidad el amor de Dios. Porque Dios murió por los malvados. Entonces hemos sido reconciliados. Y esto, hermano, otra vez nos da esperanza porque los creyentes podemos estar seguros que los sufrimientos en esta vida no son porque Dios está airado. No todo tipo de enfermedad, no todo padecimiento, no todo sufrimiento, hermano, es porque alguien cometió un pecado, ¿verdad? Y se acuerda que al Señor le preguntaban, ¿verdad?, los fariseos, ¿quién pecó, este o sus padres? No todo padecimiento es por causa de un pecado que alguien está pagando, ¿verdad? Eso es una mentira también. No, y los hijos de Dios, vamos a sufrir en esta vida, no porque estamos recibiendo la ira del Señor, o porque Dios está distanciado de nosotros. Sí, el pecado desde luego enfría nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, hermano, pero Dios es tan fiel que Él permanece y es paciente, esperando que usted y yo, ¿verdad?, volvamos a esa comunión con Él. Él ya nos ha dado la mayor muestra de su perfecto amor. Y dice el apóstol que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro
Jesucristo. Entonces, hermano, note que la gloria, ¿verdad? Aunque es futura, esperamos una glorificación futura, pero aún en el presente, dice Pablo, también nos podemos regocijar y nos podemos gloriar. Una, porque los sufrimientos, dice Pablo, están produciendo en nosotros un carácter como el del Señor. Y nos podemos gloriar también en el Señor mismo, dice el apóstol. Los creyentes, aún en medio del dolor, pueden tener esperanza y gloria en Jesucristo. Y eso es lo que dijo Pablo en Filipenses 4:4. Dice el apóstol, y les llama a las hermanas, ¿verdad?, que están teniendo problemas entre ellas, Evodia y Síntique. Están inconformes, se están quejando, ¿verdad?, de cosas en la iglesia, problemas personales tal vez que tenían. Y dice Pablo, sean de un mismo sentir, o sea, dejen de estarse quejando y de estar insatisfechas y empiecen a estar satisfechas en Jesucristo, ¿verdad?, para que ustedes puedan tener comunión. ¿Y cómo es la manera en la que pueden estar satisfechos? Dice, regocijaos en el Señor, dice, siempre. Otra vez digo, regocijaos, hermano. Nuestro gozo no debe estar sujeto a las circunstancias, a lo que tenemos o a lo que no tenemos. Cuando empezamos a poner nuestra gloria, nuestro orgullo, nuestra identidad en algo de esta vida, entonces vamos a tener problemas con todos. Nos vamos a andar peleando con todo mundo. Porque los vamos a ver como enemigos que nos arrebataron, ¿verdad?, algo de nosotros y nos quitaron el gozo que nosotros teníamos en esas cosas. Pero cuando el objeto de su gozo está en Jesucristo, usted no se puede andar peleando con todo el mundo, ¿verdad? Porque su gozo no está en lo que esa persona le quitó o usted cree que le arrebató. Su gozo está en Jesucristo y nadie nos puede quitar a Jesucristo porque nosotros somos uno con Él, ¿verdad? Y por eso dice Pablo, regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocíjense en el Señor. Santiago 1:9 dice, el hermano que es pobre, gloríese en ¿qué? En su exaltación. Hermano, aún la persona que apenas tiene para vivir diariamente puede estar contento, puede estar satisfecho. ¿Por qué? Porque su gozo no está en lo material. No está en lo que tiene. Su esperanza no está en querer adquirir algo más de este mundo, encontrar su gloria en las riquezas. No. Si el Señor se lo da, está agradecido, pero si no, está alegre. ¿Por qué? Porque Él se gloría en su exaltación, es decir, en la gloria que Él tiene en Jesucristo y que un día tendremos, ¿verdad?, también con cuerpos glorificados. Y Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas se refiere no a la prosperidad de este mundo, se refiere a las cosas que Pablo mencionó, la glorificación, el cuerpo renovado, libre de la corrupción del pecado. Y Él ha prometido darnos eso, y es seguro. ¿Por qué? Dice, porque Él ni siquiera escatimó a su propio Hijo. Al contrario, Dios no es un Dios tacaño, ¿verdad?, sino un Dios pródigo, que ha derramado su amor para con sus hijos. Y esa es la esperanza, hermano, que nos debe mover todos los días de nuestra vida, aun a pesar de que haya días difíciles, días nublados, cuando falta el trabajo, cuando faltan los recursos, las fuerzas, la salud, los amigos, el afecto de otros. Hermano, podemos estar satisfechos en Cristo y seguros en la esperanza de la gloria. Hermano, permanezcamos firmes, dice Pablo, en las pruebas. Permanezcan firmes, dice, porque el cristiano tiene esa esperanza garantizada. Porque Dios nos ha dado su amor en abundancia y porque ya nos ha hecho sus amigos, aun siendo sus enemigos. Y aun si perdiéramos los amigos en esta vida, ¿verdad?, tendríamos al único amigo que es necesario, ¿verdad?, para vivir, que es nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la esperanza que tenemos en ella.
Lo único que necesitamos, Señor, en esta vida para estar satisfechos es estar seguros de tu amor. Porque los seres humanos fallamos, defraudamos. No somos perfectos todavía en amor.